Buenas tardes, esto es una presentación, como Josep dice, respecto a la llamada directiva SPERTIC relacionada con los trabajadores temporales en situación de abuso. Y yo siempre que hacemos esta conferencia le hago un speech a Josep Joubert, que ya la mayoría de la gente que estará conectada lo conocerá, referente de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que nos aporta Josep Joubert y su mentalidad investigadora jurídica en el tema o en la solución de la controversia que hay entre el Estado, especialmente el Estado, recordemos que son tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues ahora ya se ha convertido en un problema entre el Estado judicial y los trabajadores temporales y trabajadoras temporales en situación de abuso. Yo siempre que hago esta introducción me refiero a la lucha que iniciaron los jueces y las juezas sustitutas. Las juezas sustitutas siempre son más, el trabajo precario afecta más a las mujeres que a los hombres, y cómo en el año, por cierto, ya hará 10 años, empezamos una lucha que todavía no ha acabado. Y esta lucha se inició en reivindicación de los derechos de unos trabajadores temporales. Trabajadores temporales que aplicamos la analogía iuris, es decir, qué sucede en el caso de los trabajadores privados y qué pasa en el caso de los trabajadores públicos. Y nos fuimos a la raíz del problema, que era el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, donde reconocía que al cabo de 30 meses hay distintas redacciones, pero que al cabo de 30 meses de una relación continuada, en un periodo de 3 años, pues teníamos que hacer fijo, se tendría que hacer fijo el trabajador. De hecho, el abuso del trabajador temporal ya estaba regulado, incluso antes de este artículo 15. Inspección laboral, ya realizaba inspecciones en las empresas, especialmente las empresas constructoras, y obligaba a las empresas a hacer fijos a los trabajadores. ¿Y qué pasaba con los trabajadores públicos? Bueno, pues en los trabajadores públicos, y le hago entrega a Josep de un informe que no salió a la luz mío, del que luego hablaremos, era cómo evolucionó el artículo 15 y cómo se da cuenta el Estado que la ha cagado. Y en 2001 hace una ley, reforma el estatuto y dice que mediante esta ley transpone al ordenamiento jurídico español la directiva 1999/70 y se queda tan ancho. Esto es en 2001. En 2006 se dan cuenta de lo que han hecho y entonces reforman otra vez la ley y dicen, bueno, sí, es cierto, el artículo 15.5 garantiza que no se abuse de los trabajadores, pero no de los públicos. Los públicos tienen que ingresar mediante igualdad, mérito y capacidad. Si no, no pueden ingresar porque sería vulnerar la Constitución. Por lo tanto, existe un periodo del 2001 al 2005, 2006 cuando se publicó la ley, que todo trabajador público o privado, según dice la propia normativa, si se cumplen las condiciones, sería un trabajador fijo. Eso me extraña que a estas alturas, estamos en noviembre del 22, hay gente que aún lo duda, o se cree que eso no existe. No, eso existe, eso pasó. ¿Qué ha pasado además? Que además han salido sentencias, especialmente la del 19 de marzo del año 20, del TJUE, que dice que, aunque la Constitución diga una cosa, no puede contravenir lo que dice la Unión Europea a través de sus directivas no transpuestas, que no es cierto, la directiva está transpuesta. O sea, dejemos ya de decir que no está transpuesta, pero no se aplica bien, su aplicación es indebida. Toda esta amalgama de temas hasta el punto que actualmente cualquiera que me esté escuchando, y por favor, si es laboral y está en situación de abuso, que presente demanda, que la va a ganar. Yo no entiendo aún que hayan distintos abogados que vayan publicando las victorias que ganan en los juzgados sociales. Es que en los juzgados sociales lo van a ganar todo, con un trabajador no funcionario, trabajador sujeto al Estatuto de los Trabajadores, los van a ganar todos, porque ya están hechas las sentencias, ya no hay ningún problema. El problema está en el funcionario. Y otro tema que sí que quiero decir, ya por las múltiples llamadas, WhatsApps, de todo que me envían, es que tanto el Real Decreto
que hizo el señor Iceta, como luego la posterior ley, la 2021, es una manera, fijaros que ninguno de ambos dice que se está transponiendo la directiva. No lo dice porque, uno, no lo puede decir, ¿vale? Porque ya lo dijo en 2001 el legislador, y dos, porque es mentira. Es decir, no pueden decir que están transponiendo una cosa cuando no lo están haciendo. Si os leéis bien la exposición de motivos, no se atreven a decir las mentiras que dicen. Es decir, nos están entrando a hacer jugar a su juego. Y el juego es hacer ver que están transponiendo la directiva a través de estas dos, especialmente ahora desde la ley. La ley ya ha sido, por parte de varios abogados, incluidos nosotros, llevada a la Comisión Europea manifestando que no es una ley que transponga la directiva, por lo tanto que el problema sigue existiendo y realmente está en boga. Aparte de hacer las demandas habituales, nosotros siempre estamos un poco... ni Josep ni yo ni bebemos ni fumamos. Yo no puedo beber por cuestiones médicas y Josep ya no bebe por la edad, me parece, ¿eh? Pero siempre estamos innovando. Tenemos un problema de innovación. Cuando yo dije que la solución a los jueces, y lo dije yo, que la solución a los jueces sustitutos era la aplicación del artículo 15.5, me llamaron loco, me llamaron, bueno, que yo era un penalista de mierda y que no tenía ni idea del derecho administrativo ni del derecho constitucional. Esto empezó así. Por lo tanto, ya estamos acostumbrados a que nos critiquen, a que nos digan que esto no sirve para nada y que todo es absurdo. Hemos ido en acciones directas al Tribunal General, no al Tribunal de Justicia de la Unión, son dos tribunales, es que aún hay gente que lo duda. Hemos ido directamente, es cierto, nos han rechazado nuestras demandas, hemos puesto recurso de casación, también es cierto, nos han rechazado el recurso de casación, pero ¿eso es una victoria o es una derrota? El que no lo intenta, si no lo hubiéramos intentado unos cuantos locos, aún estaríamos igual. Eso es lo que a mí me indigna cuando veo gente que se queja o que está quejándose. Es que hay gente que lo dice en 2012, ¿eh? Y hay gente que te está llamando hoy, que se les está acabando, que no han podido acceder a su plaza, y te están llamando hoy diciendo que le van a perder su plaza. Ya, ¿y dónde estabas del 2012 al noviembre del 22? ¿Esperando qué? ¿Un favor? O sea, no lo entiendo. Entonces, que te llamen ahora diciendo, es que, claro, voy a perder mi puesto de trabajo. Sí. ¿Qué puedo hacer? Mire, como un médico, ¿no? Usted me ha traído un cadáver. Está muerto. O sea, usted ha entrado en el juego que ellos pretendían que usted entrase, por lo tanto está muerto. ¿Y qué puedo hacer? Res. La yaya se murió. Pues es lo mismo, pero en ámbito jurídico. No voy a explicar qué se puede hacer luego, porque no es mi incumbencia, porque yo no me dedico a esto. Evidentemente que hay acciones para interponer, pero esta gente tampoco la interpondrá, porque si no la interpuso, siendo evidente que durante 10 años o 15, como hay algunos, o 20, les habían abusado de ellos, me reservo esto para la gente que luchó, evidentemente. El que luchó, el que puso una demanda, que le han denegado, que ha llegado al Supremo, que ha llegado hasta el Constitucional y que le han demandado, que es la ruta que yo seguí, este sí que se merece mi reconocimiento. Pero la gente que ha estado esperando durante todos estos años a que se apareciese la Virgen María, pues la verdad, no es la persona por la que yo voy a luchar. Otra cosa son las vías que hace Josep Jover. Josep Jover, como es un inventor... Josep Jover tiene un problema, que él realmente no es de letras, o es un jurista, es un técnico. Y como técnico ve la justicia desde una óptica de cómo funciona una máquina. Y por lo tanto innova porque aplica cómo funciona un coche marcha atrás. Por un piñón. Hay un piñón que hace que la marcha, que siempre va así, le pones un piñón pequeñito y hace así, y va al revés. Pues Josep se imagina la justicia de esta forma. Y por eso innova, presenta cuestiones nuevas, se da de tortazos, pero cuando llega, llega. Y cuando llega, gana, porque no lo ha probado nadie.
Es lo que le pasa al Amundsen de turno, que quiere descubrir nuevos, bueno, pues el polo norte o el polo sur. A veces llegan, a veces no llegan. Cuando llegan es un éxito rotundo, y cuando no se llega, pues bueno, luego recibimos las críticas. Pero el que no lo prueba es evidente que no lo va a ganar nunca. Y esa es la ventaja de Josep Jover. Y le dejo con su nueva herramienta jurídica, nueva, que ya no es tan nueva, pero que sí que es nueva, la innovación que nos va a presentar. Pues bueno, dejo a Josep porque es él el que viene. Yo explico una historia, yo parezco que un abuelo que estoy explicando historias de los abuelos, pues me pasa esto, que ya estoy explicando historias, aunque le he traído trabajo nuevo a Josep, ¿eh? Sí. ¿Cuándo lo has acabado? No lo he acabado. Me ha costado mucho encontrarlo porque es un documento del año 16. Sí. En que hice un estudio sobre la evolución del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores relacionado con la evolución que había hecho también el Estatuto Básico del Empleado Público. Me extraña que aún hayan juristas que no sepan qué es lo que dice la evolución del artículo 15 cuando es la base, y digan a mi estimada socia y amiga del alma, Beatriz González, que se copia las demandas. Por Dios, nuestras demandas las pusimos como buen pirata, las pusimos al acceso de todo el mundo. O sea, nuestras demandas de jueces sustitutos estuvieron durante años al acceso de todo el mundo. Hasta el punto que abogados, buenos abogados, nos pedían permiso para utilizarlas. Y no, si están publicadas en abierto es para que la utilices. Por ejemplo, los empleados de correos, que fueron de los primeros. ¿Habéis oído hablar de los de correos, del abuso de temporalidad? Poquet. No gaire. Porque fueron de los primeros que lo pusieron su demanda, que era la nuestra. Entonces bueno, no se merece el nombre, critica, dice que Beatriz González y Fruitós Richarte que se habían copiado una demanda. Pues, por Dios, ¿será que ha visto una que nos copiaron a nosotros? Entonces dicen que la hemos plagiado. Si fueron los primeros que la pusieron. Arauz y Belda también, es cierto. Pero que no diga que ahora hay un abogado en no sé dónde que dice que le hemos copiado una demanda. Por Dios, no sé ni qué abogado es. Por lo tanto, dejamos a Josep Jover y a ver que nos explique su vía, que es una vía técnica, muy técnica. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado a esta conferencia, a los amigos piratas del Baix Llobregat, a los amigos de Alternativa Pirata. Realmente, la guerra es una guerra que empieza en el 2015, principios del 2016. Ya habíamos estado en Bruselas con los jueces sustitutos. Fruitós ya había intervenido en alguna comisión parlamentaria en Bruselas, pero es en el 2016 con 3 europarlamentarios, Jordi Soler, creo que es el único que queda en este momento como europarlamentario, otro parlamentario de la parlamentaria pirata y después una parlamentaria de Podemos que, lógicamente, como pasa en estos partidos, fue laminada precisamente por su éxito, Lola Sánchez. Bien, la idea que se nos plantea en Bruselas nace de una simple pregunta que se le hace en aquel momento a los cargos de la comisión. Exactamente, la reunión era con el director general de justicia. Oigan, ¿cuánto pierde la Unión Europea en temas de corrupción en España? Y esos que lo tienen todo contado, hasta la última céntimo, dice, bueno, en España entre 800 y 1.800 millones de euros al año podemos decir que se pierden en corrupción. Dinero que no llega a donde tendría que llegar. Otra cosa es
que se emplee mal, pero dinero que no tiene, entre 800 y 1.200 millones de euros al año. Coño, proteged a los denunciantes de corrupción, que ganaremos todos dinero. Y de esa idea tan simple se pone en marcha lo que será la Directiva de Protección de Denunciantes de Derechos del Hombre. 2016 vamos un par de veces a Bruselas, 2017 vamos a Bruselas, 2018 ya seguimos el trayecto de la directiva porque ya está. Y cuando es el momento de la aprobación de la directiva, que tenía 6 meses antes a la que se aprueba, no se parecen en nada. Es decir, nos tomaron el pelo. ¿Por qué? Porque pasa a ser una pequeña directiva para protección de los denunciantes de corrupción a una gran directiva de protección de los intereses de la Unión. La corrupción es importante. Un bledo. Lo que buscan es su pasta, su moneda. Porque, al fin y al cabo, la Unión Europea no es una unión de derechos, sino es una unión de mercaderes, y los mercaderes lo que buscan, ¿qué es? La eficiencia de los recursos que ponen encima de la mesa. Y se planteó como un tema de eficiencia. Una anécdota personal es, en el momento en que se aprueba, se acerca un eurodiputado de la CDU, es decir, del PP alemán, y me dice: oiga, el PP alemán ha votado a favor de esta directiva. Y yo, que estaba con 1000 cosas, digo: pues muy bien. El PP español no votó a favor de esta directiva, lógicamente. Dice: pregúnteme por qué. Digo: bueno, ¿por qué? Dice: muy sencillo. Usted sabe que en Alemania tenemos grandes constructoras y buenas constructoras. Digo: me lo supongo. Las autopistas, la apertura hacia el este, todo esto, ustedes, la obra pública, la dominan. ¿Ha visto alguna constructora alemana trabajar en España? ¿Hacer una carretera en España? Me quedé parado y digo: pues no. Y entonces yo dije: pues por eso. Entonces, esto nos da la fotografía de lo que buscaban en esta directiva. Directiva que, si bien cuando se aprobó y publicó era ya gobierno Sánchez, toda la negociación de la directiva fue gobierno de Rajoy. Por lo tanto, aquí no hay nadie que pueda decir: no es que se aprobó cuando yo no estaba, sino que el gobierno de Rajoy la negoció y en el último momento Sánchez, que se encontró el trabajo hecho, la aprobó. Entonces, ¿qué plantea? Plantea una nueva vía de solución de conflictos. Es decir, teníamos la vía judicial, teníamos la vía de la mediación, el arbitraje, y ellos dicen: mire, como que el señor Joubert, que estaba allí insistiendo que el problema de España era el Poder Judicial, como que no nos fiamos de los jueces, vamos a crear un nuevo canal de resolución de conflictos. Y en ese canal, además, los jueces han de estar metidos en ellos, no han de comer aparte como comen en los otros sistemas de solución de conflictos, sino que han de estar dentro. Y además, en derecho de la Unión no va a haber aforados, ni va a haber inimputables. Es decir, si la Casa Real malversa dinero de la Unión, no hay protección, no hay inimputabilidad. Y eso lo tienen muy claro. Y lo tienen muy claro desde hace
5 años, cuando la Unión Europea asume seriamente que va a haber Brexit. En ese momento, la Unión Europea decide federalizar Europa. Así. Y lo primero que hace es sacar una directiva europea en abril de 2018 directiva de defensa de los intereses de la Unión a través del Código Penal. Y dice, a ver, esto es, como siempre hace la Unión, por cierto, nunca jueguen al póker con un tío de la Unión Europea, ni al póker ni al parchís, porque les van a engañar. Les van a vender la moto y ustedes se van a ver montados en una moto que no la habían pedido ni sabían lo que era. En nuestro caso es una moto mucho más grande, mucho más completa, mucho más... Vale, pero no es la moto que habíamos ido a comprar. Íbamos a comprar una Derby de 3 marchas y salimos con una Harley Davidson. Por lo tanto, el primer problema es cómo se conduce una Harley Davidson cuando tú pensabas que con una motopaleta tirarías adelante. La segunda norma crea la Fiscalía Europea. Pero en la primera norma hay una cosa que es revolucionario, que dicen, oiga, para perseguir esos intereses de la Unión, que los vamos a poner a un nivel muy alto, 10 millones de euros por lo menos, yo no sé qué, vamos a crear la jurisdicción única europea. Es decir, que no hay ya la jurisdicción española, ni la jurisdicción belga, ni la jurisdicción de Dinamarca, sino que la Unión Europea tiene una jurisdicción única, a efectos de perseguir nuestros intereses. El segundo paso, crear una Fiscalía Europea. Vamos a montar una Fiscalía Europea. Curiosamente, en estos temas, España ha sido de los promotores, de los estados que dijeron, no, yo firmo donde quieras. Pues bien, y a la Fiscalía Europea le dan una primera herramienta, que es el derecho de avocación. Es decir, si a usted no le gusta cómo lleva en España un asunto, un juzgado o un tribunal o el Supremo español, puede usted llevárselo a Alemania. Quien controla el asunto con intereses de la Unión no es la magistratura española, sino que es la Fiscalía Europea. Se llama derecho de avocación. Por lo tanto, ya hemos dado otro paso. El tercer paso es una directiva en la que intervenimos, pero muy poco, que es la 1024 de acceso a la documentación pública, que dice que cualquier información que tiene una administración pública ha de estar a disposición de cualquiera de una manera pública y gratuita. Y hace especial referencia a los juzgados y hace especialísima referencia a los registros mercantiles. En este momento, los registradores mercantiles están haciendo una acción de lobby que se están gastando una millonada en Bruselas, porque se les acaba una parte del negocio. Porque tarde o temprano alguien dirá que me quiere usted cobrar por ir a buscar una sociedad al registro mercantil. ¿De qué? Que aquí hay una directiva que dice, lógicamente, entre otras actividades que han hecho como lobby, es que cuando se ha hecho la transposición de esta directiva, que todas se hacen tarde, mal y de forma interesada, no habla nada, la transposición no habla nada de los registros mercantiles, pero bueno, la norma está allí. Y el tercer paso ya queda en esa directiva que entra en vigor en abril del 2019
y que, bueno, cualquiera de ustedes puede ir a cualquier ayuntamiento a buscar el informe del técnico de no sé qué, porque este informe es público. Y este señor no está protegido por protección de datos. Bien, pero no se acaba aquí. Hablamos del informe del técnico, pero también hablamos del informe del abogado del Estado, del informe que lleva el fiscal en un juicio, de los informes que puede haber pedido un juez para dictar una sentencia. Cualquier dato pagado con dinero de los españoles, es dinero de los europeos, y como europeo tienes derecho a acceder a esa información. Pero no solo esto. Cualquier empresa privada que reciba dinero público también tiene esta obligación. Por lo tanto, un despacho de abogados que le ha sido contratado por la Generalitat de Cataluña o por la Diputación de Aragón, no solamente tienes derecho a ver la factura, sino a ver el informe. Por lo tanto, ya estamos viendo que la Unión Europea, que en esto siempre ha sido muy cuca, ya iba preparando. Y entonces llegamos nosotros como elefante en cacharrería pidiendo esa modificación legislativa de protección a los denunciantes de corrupción. ¿Y esa norma qué hace? Hace varias cosas muy importantes. Primero, es más importante, como pasa en muchas leyes, el anexo que no la propia ley. Es posiblemente la directiva europea con anexos más grandes, porque se refiere, entre otras, a las leyes que yo os he dicho, y dice, bueno, 10 millones va a ser que no, a partir de ahora van a ser 10.000 euros. Por tanto, todo. Y además, la directiva que dice, mire, este punto y este punto son derecho de la Unión. Y el procedimiento para resolver estos conflictos lo pongo yo, no lo pone el Estado. Y será igual para todos los Estados de la Unión. Que son los canales de denuncia, los buzones de denuncia, que nosotros de alguna manera pudimos llegar los primeros porque estábamos mientras se cocía la olla. Por lo tanto, cuando la olla estuvo a punto, fuimos los primeros. ¿Qué pasa? Que crea un modelo diferente, un modelo a imitación del modelo, dijésemos, anglosajón, de compliance, y crea unos canales donde tú puedes denunciar de forma anónima o no, y hay un señor que es instructor, un señor que va a investigar dentro de la empresa, pagando a la empresa, pero este señor es independiente. Es decir, en cada empresa, como dice Fruitós, vamos a colocar un policía. Y esta obligación lo es para todas las empresas de más de 50 trabajadores, para todas las administraciones públicas, hasta el Ayuntamiento de Sant Feliu del Codony de Dalt, que son 3, y para todas aquellas otras empresas que tengan algunas características determinadas. Blanqueo de capitales, contratación pública, que, por ejemplo, trabajen con muchos alumnos, los colegios, las instituciones están a caballo de lo privado y lo público, como los colegios de abogados, los colegios de psicólogos, o las universidades. Y entonces, a partir de aquí, cualquier denuncia sobre
disfunciones del derecho de la Unión, porque si el gerente se lleva la pasta cruda, pero no es dinero suyo, les importa un bledo, pero disfunciones del derecho de la Unión, ese tema entramos nosotros. ¿Y qué pasa? Pues que en el artículo 2, párrafo primero, dice, será propiedad de estos canales toda contratación pública. Por lo tanto, el contrato de un interino por una administración pública, laboral o no laboral, da igual, ese contrato está sujeto a la directiva a partir del año del 16 de diciembre de 2019. Por lo tanto, aquí se crea un nuevo marco, aquí se crea una nueva realidad que hay que ponerla en valor y construir la herramienta para que pueda servir, en este caso, a los interinos. ¿Cómo se ha construido esta herramienta? Pues esta herramienta se ha construido, primero, notificando a la Unión Europea que la entidad que además fue la promotora de la directiva en su momento y fue de alguna manera el paraguas que nos protegió a todos, que esa entidad se constituía en buzón de denuncias externo de la directiva. Con lo cual, desde el 4 de enero, 15 días antes del COVID del 2020, notificamos a la Unión Europea y la Unión Europea nos lo dio por bueno. Y entonces, durante todo el tiempo del COVID, lo único que hicimos fue aprender a conducir ese camión, porque realmente es un camión de 30 toneladas. Porque claro, entre las actividades que quedan dentro de la directiva estaría desde la contratación pública a la seguridad nuclear o al maltrato de los animales. Todos los servicios públicos, todos los servicios, incluido justicia. Todos los servicios públicos. Todo. Por lo tanto, hay poca cosa que quede fuera. Hay poca cosa que quede fuera. Incluso se llega al tema de etiquetaje de alimentos, veterinaria, aditivos, o sea, son 26, después le daremos una ojeada, son 26 ítems muy completos que prácticamente estamos en el 90% de las actividades de las administraciones públicas y el 80% de las empresas. Pero ¿qué pasa? Recordad lo que he dicho antes. Antes hemos dicho, se ha creado una jurisdicción única europea. Y ahora con la directiva te dicen, sí, eso continúa. Y no solamente continúa, si tú no confías en el buzón del señor Fruitós, te puedes ir al buzón del señor Pau, explicando por qué no confías en el buzón del señor Fruitós. Puedes cambiar de buzón. Cambiar de buzón no dentro del Estado, cambiando de buzón dentro de la Unión Europea. Por eso, Aspertic, la segunda actividad que hizo fue abrir en Bruselas, abrir en París, abrir en Hamburgo, abrir en Lisboa. ¿Por qué? Porque puede llegar
una denuncia de cualquier país de la Unión Europea y la has de tramitar como buzón externo. La otra cosa son los buzones internos. Los buzones internos, cada empresa ha de tener el suyo, gestionado independientemente, por una persona independiente. Y autónoma. Después esto lo guardaba para el final porque es la bomba, lo de hoy. Es la bomba de hoy. Es la bomba de hoy. Sí, sí. Es la bomba de hoy. A partir de este momento, empezamos a intentar gestionar, hacer correr este camión. Pero para hacer correr este camión nos era preciso, ahora ya teníamos el carné, pero hemos de echarle el gasoil, que es lo que necesitamos para que pueda correr, que es la demanda que hemos de poner para que el buzón se pueda hacer lo que el buzón dictamina. Porque si dictamina y no pasa nada, pues aquí estamos al cabo de la calle, que será un papel que quede muy bien. Y aquí es donde la genialidad de mi compañero dice, ¿y si? Y él se saca una norma, una ley orgánica del año 2001, que nos puede servir para este tema. Y con esta demanda ponemos la primera instancia en la Audiencia de Barcelona. La Audiencia de Barcelona nos dice, oigan, ustedes han actuado como buzón de denuncias externo sin problemas, ustedes no tienen expertise con el método vía denuncia, no tienen problemas de seguridad ni de funcionamiento, pero no me haga a mí hacer lo que el Estado español no quiere hacer. Y por lo tanto, yo le digo que usted ha vulnerado sus derechos y como tal tiene usted derecho a reclamar los mismos, una indemnización al Estado español. Esta resolución, que es un auto de la sección primera de la Audiencia de lo Civil de Barcelona, es estudiada porque, lógicamente, estamos hablando con unos señores que por primera vez hay una ley europea que dice que les van a controlar. Por tanto, no se lo miran con lupa, con 7 lupas. La segunda es que es una demanda que se ha puesto en defensa de los interinos en la Comunidad de Aragón, diciéndole al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, oiga usted, hay 25 cuestiones prejudiciales puestas en este momento en Luxemburgo, el modelo laboral de los funcionarios con 25 cuestiones prejudiciales va a cambiar y mucho. Y además, ¿por qué? Porque no se han cumplido las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y además, ¿por qué? Porque todas las modificaciones que están haciendo ustedes las están haciendo vulnerando además derechos de igualdad. ¿Por qué yo digo 7 años y tú no dices 3 o dices 7? ¿Por qué ahora se están echando a la calle a personal incómodo o personal, sobre todo, viejo? Porque al fin y al cabo, los grandes afectados por esa remodelación son las mujeres de más de 50 años y que no tienen una altísima especialización en un tema determinado. Es decir, la secretaria que ha estado allí toda la vida, que ahora la quieren sustituir por una chica 30 años más joven, que además sabe Word nativo y manejar las redes sociales y no sé qué. Por lo tanto,
la herramienta que hemos creado, es decir, salimos de ese nuevo canal. Y con ese nuevo canal, lo que estamos haciendo es, bueno, empezar un camino. ¿Qué pasa? Que los jueces no entienden, no quieren entender que el mundo en el cual ellos habían medrado ya no existe. Ya no existe. La Unión Europea ha decidido dos cosas, además. Y ustedes habrán oído hablar de los problemas de Polonia. Realmente lo que han decidido es que los jueces a partir de ahora son suyos, es decir, que son prevalentemente jueces europeos antes que jueces nacionales. Y la segunda, que en este momento están trabajando, están cerrando hoy un tratado, el Pruim, que se llamará Pruim 2, que los policías también son suyos. Es decir, y además ese movimiento en la Unión Europea, que siempre hace las cosas de una manera discreta y medio tapada, nace el 1 de octubre de 2017 al ver lo que hacía la policía española. Y a partir de aquel momento, ellos, lógicamente, defienden y defenderán a la muerte al Estado español. ¿Por qué? Porque no pueden permitirse que un Estado entre en una situación de quiebra. Por eso, si realmente hubiese habido un diseño correcto del conflicto en Europa de los interinos, nunca se hubiesen dicho somos 800.000, somos 1 millón, porque la Unión Europea se acojonó. Indemnizar a 1 millón de personas es cargarse los presupuestos, en que el Estado español entrase en quiebra. Por eso las sentencias son freno, te digo, pero mira, arréglalo y no sé qué. Y las tropecientas mil denuncias que hay por estos temas y por los temas de gestión de la judicatura van a una carpeta, bueno, ya debe ser una carpeta estratosférica, pero van a una carpeta del año 2013 que abrió Fruito Richarte, van a una carpeta esperando, y mientras tanto van apretando a la Unión Europea a España. Por lo tanto, la Unión Europea no prohibirá la transferencia de fondos de Generation a España. No. ¿Le pondrá condiciones? Cada vez más. Dentro de 10 años veremos que las escuchas ya no las van a hacer las policías nacionales. Las escuchas se van a controlar todas desde Europol, porque hay un diseño en el cual ya hemos empezado en este diseño. Hay un diseño que dice que va a haber una policía de proximidad, una policía a nivel Estado y una policía a nivel europeo. Y para las fronteras tenemos Frontex. Cuando ustedes miren su carnet de identidad, verán que hay un chip. Pues bien, la informática de este chip no es del Estado español. La informática de este chip es de la Unión Europea. Porque todos nuestros datos de carácter personal en policial, hay una copia en Madrid, hay una copia en los servidores de la policía, pero el original está en Tallinn. En una agencia de la Unión Europea que se llama EULISA.
Y en EULISA no solamente están nuestros datos, están los datos de 300 millones de ciudadanos que han pasado por la Unión Europea, en los cuales hay sus enfermedades, su cara tridimensional. Cada vez que alguien ha pasado por delante de la cámara de una frontera, estos datos se han ido automáticamente a Tallinn. Pero no solamente hay esto. En Tallinn están todas las matrículas de los coches, todos los números de bastidor de los motores, todos los números de control de los containers. Es decir, la Unión Europea sabe perfectamente qué containers hay en este momento en el puerto de Hamburgo y a quién pertenecen y lo que llevan. Es decir, el control es absolutamente importante, absolutamente importante. Pero no solamente estamos hablando de esto, es que estamos hablando de que hay quejas de las policías del resto de la Unión Europea a la Unión Europea por cómo ha actuado la policía española en el tema del espionaje, de Pegasus, etcétera, etcétera. Y no entienden cómo esto puede pasar dentro de la Unión Europea. Eso no quiere decir que sus servicios secretos espíen a mansalva, pero que aquí haya un presidente del gobierno espiado por su propia policía es un ejemplo que te ponen en Bruselas, que me pusieron hace 3 semanas que estuve allí, que no concebían que tu propio servidor público te espía a ti, que espía a los malos, vale, pero que te espía a ti. Y es que el problema es que compradores de programas espía no solamente está el CNI, está la Policía Nacional y está la Guardia Civil, con la agravante de que la Policía Nacional subcontrataba sus servicios de espionaje a los bancos, cajas y empresas importantes. Con lo cual, a través del Instituto Villarejo, por ejemplo, hay una querella en Madrid entre los herederos del Corte Inglés, que se culpan los unos a los otros de haber contratado a Pegasus para espiarse los unos a los otros. O sea, una casa de reyes. Una casa de reyes. Bien, entonces, a partir de aquí, ¿cómo hemos de verlo? Pues bien, hemos de verlo de una manera como en un partido de básquet. Es decir, un partido de básquet, y aquí Fruitós, que es de Manresa, que llevan el básquet en la sangre los de Manresa, en un partido de básquet hay 4 tiempos. El primer tiempo lo jugó Fruitós con su equipo y perdieron. El segundo tiempo, con la experiencia del primer tiempo, lo han jugado pues Beatriz González, Arauz y básicamente son los más serios, y otros que no lo son tanto. Y lo que ha acabado es en un empate, es decir, de perder el primer tiempo, al final del segundo tiempo, y ahora empezamos el tercer tiempo. ¿Pero qué ha pasado? En ese segundo tiempo nos hemos dado cuenta de que el equipo contrario, el equipo que su entrenador tiene sede en las Salesas, vean cómo se ríe, ha empezado a mover sus peones para anular la velocidad de nuestro equipo, y por lo tanto el modelo de la directiva del año 99 es un modelo de aplicar solo esta directiva, que ellos ya han ido haciendo sus trapicheos.
Y la ley 2021 es uno de estos trapicheos. ¿Por qué? Hombre, si nos podemos ir sacando gente que ya les decimos que a los 5 años podrán estar, que no sé qué, estos van a estar esperando y no nos darán guerra. Y ahora entramos en el tercer tiempo de partido. Entonces, en el tercer tiempo de partido, de alguna manera, el diseño del conflicto da un salto hacia esa nueva herramienta que hemos creado desde aquí. Es decir, utilicemos el buzón de denuncias, utilicemos las características de la Unión Europea para decir, este es un contrato público, por tanto, artículo 2 de la ley A, y como contrato público, aparece una tercera persona, que es el instructor. Y este señor es el que dice, hay que darle de alta a esta persona porque se han infringido sus derechos. Y por lo tanto, el instructor, esa resolución, que es la resolución de una autoridad competente europea, se ha de ir al juez y decirle, señor juez, mire, a este señor verifique usted y apruebe que hay que convertir su contrato en contrato público. Entonces, estamos en los primeros 5 minutos de ese tercer tiempo. ¿Cómo prevemos que va a acabar esto? Pues va a haber un cuarto tiempo en el cual vamos a tener que recoger y dar una solución a los que hayan caído descartados. Porque el Ayuntamiento de Zaragoza lo primero que ha hecho ha sido despedir a la gente que ha reclamado sus derechos. Decir, mire, usted cesa en su cargo a partir de mañana y además sin indemnización. Si quiere usted una indemnización, sea usted a la magistratura o a donde quiera. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha jugado con el cómplice en casa, con el juez en casa. Porque, lógicamente, ¿qué teme más un funcionario de carrera? Lo que más teme un funcionario de carrera es que el que está por debajo suyo se convierta también en funcionario. Porque le da al de abajo una seguridad y al de arriba se siente cuando menos cuestionado. Y ese es el principal problema que nos encontramos a nivel sociológico en el tema de los interinos. El enemigo no está en el Consejo de Ministros, aunque todo el mundo raje de Iceta, no. El enemigo es el secretario de tu ayuntamiento. El enemigo es tu jefe directo en el ayuntamiento, en la Diputación o en la Generalitat. Aquel que se siente que está perteneciendo a una clase diferente de la que tú que eres un pobre trabajador interino. Por lo tanto, hay gente que les están despidiendo. Es decir, no solamente despiden a las mujeres mayores que por su trabajo no son capaces de adaptarse lo suficientemente rápido a la nueva sociedad, sino que también se despide a la gente que puede ser complicada de tenerla dentro porque son gente que ha reclamado por sus derechos. Pero esos que aún piensan en clave de funcionario público del siglo XIX no entienden que, y además lo he vivido en primera persona, no entienden que haya
tantos funcionarios públicos en España? Me explico. He dicho funcionarios públicos y no trabajadores públicos. Pero claro, ir a negociar y decir, mire, hay un problema de funcionarios públicos en el ayuntamiento de no sé qué. Y entonces son los 3 albañiles del cementerio en la Unión Europea preguntan, a ver, ¿hay que hacer funcionarios a los albañiles del cementerio? Y entonces te enseñan Suecia y dicen, mire, en Suecia solo el 10% de los trabajadores públicos son funcionarios. Son funcionarios aquellos que por su especial trabajo necesitan una protección especial. Hasta los policías tienen contrato de trabajo vulgar y corriente. Por lo tanto, este es otro problema que te encuentras y que hay que darle soluciones imaginativas, al menos de momento, cuando hablas de ellos en su defensa en la Unión Europea. La segunda cosa que te explican es que te dicen, mire, la Unión Europea y España tienen el mismo presupuesto. 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo. Tienen el mismo presupuesto de inversión. España tiene 3,2 millones de funcionarios y la Unión Europea 65.000. Tiene menos funcionarios la Unión Europea que trabajadores tiene el Ayuntamiento de Barcelona. Aquí, ¿qué se ha hecho? Demonizar a la Unión Europea diciendo, no, es que hay un monstruo allí. Bueno, pero es un monstruo que el 82% de su presupuesto se devuelve a los ciudadanos en forma de proyectos, los fondos FEDER, y para su gestión se queda el 12%. Es decir, con el 12% se pagan los funcionarios, se pagan las sedes, se pagan las inversiones en Latinoamérica, las inversiones en África, con ese dinero. Con ese dinero. Aquí en España es al revés. Después de pagar a todas las personas que viven a sueldo del Estado y a todas las personas que tienen una contratación del Estado, el retorno al ciudadano es del 18%. Entonces, ese cuarto tiempo va a representar, por un lado, la repesca de los que han caído, pero también va a representar una cosa que ya empieza a pedir la Unión Europea, que es que haya una racionalización de la función pública. Es decir, que se permita, como la Unión Europea, trabajar desde casa cuando no tienes cosas que hacer, que se permita que haya un modelo de eficiencia, que se permita además que se pueda gestionar por equipos y no por personas. Porque un funcionario del Departamento de Rentas del Ayuntamiento de Sant Feliu, ni se le ocurre a nadie decirle que vaya al Departamento de Alcaldía. No se puede. Porque dice que no puede. Sí, además no se puede. Además Claro, no se puede. pero tú tienes tu puesto de trabajo Entonces, terminado. Me gustaría acabar con una cosa que nos ha llegado hoy, que es la bomba, de hoy. Es la chuleta, ¿eh? Perdona, tenemos 20 minutos. No, tranquilo. ¿Habrán preguntas o hay cuestiones? ¿Hay gente que quiere comentar? ¿Habrán preguntas? Sí. Perfecto. Pues unos 10 minutos más y preguntas 10. Entonces, ¿la bomba de hoy cuál es? ¿Por qué digo de hoy? Porque ha llegado hoy por correo. Pues resulta que nosotros
hicimos una pregunta a la Unión Europea. Oiga, somos buzón de denuncias, empezamos a actuar, el Estado español no ha traspuesto la norma, y como díganos cómo han de ser esos canales. La pregunta que yo hice a Europa Direct, que es la directiva del 2019/1977 de whistleblowers, crea las figuras de los canales o buzones de denuncia externos, cuyo ámbito es europeo, con un procedimiento único para toda la Unión. Un alertador puede, de no fiarse o no tener el especial requisito de la independencia del canal establecido, escoger otro canal, sin limitación de fronteras al tratarse de intereses y derechos de la Unión. Por tanto, los buzones externos que están sometidos a la directiva y a falta de integración nacional entre ellos, se han de guiar por la normativa europea y estar preparados para recibir y transmitir cualquier denuncia que se les presente. Es preceptivo notificar a algún servicio de la Unión la existencia de dicho canal y sí que bastaría con la declaración de una declaración responsable de cumplimiento del canal. Y hoy, después de 2 meses y largos, nos dice, tal y como establece el artículo 11 de la Directiva 2019/1937, este impone a los Estados miembros la obligación de designar a las autoridades competentes para recibir, dar respuesta y hacer un seguimiento de las denuncias y garantizar que las autoridades competentes establezcan canales de denuncia. Por lo tanto, no dice, de entrada no dice que quien ha de designar un canal de denuncia sea el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Cualquiera de los poderes del Estado, cualquier institución del Estado, cualquier administración pública del Estado, puede decir, usted es buzón de denuncias externo. Por lo tanto, la Unión Europea, con esa idea de globalidad, dice, oiga, si tú dices que eres buzón de denuncias y hay alguien que te lo comprueba, nosotros la comprobación la hacemos porque estamos inscritos en el registro de transparencia del Europarlamento y por lo tanto regularmente pasamos cuentas al registro de transparencia del Europarlamento, pues podemos ser buzones de denuncia. De ello que la semana pasada FETAP-CGT ha puesto en marcha en un convenio con Aspertic su buzón de denuncias. Es decir, nosotros ponemos en marcha el buzón de denuncias externo de FETAP-CGT, nos damos de alta como tal y le decimos, mire, y el sistema es el mismo que tienen ustedes, que es vía denuncia, y el sistema que ustedes nombrarán los instructores y la profesionalidad de los instructores lo pone Aspertic. Nosotros tendremos una visión por encima, pero nada más. Porque, y aquí continuamos, sí nos dice cómo han de ser los canales de denuncia. Han de ser externos, independientes y autónomos. Es decir, son externos porque no puede haber dentro del canal alguien del ayuntamiento. Por lo cual está diciendo que todos estos buzones de denuncias de los ayuntamientos que se ponen de acuerdo, no sé qué, o que subcontratan a una institución pública, diputación, anticorrupción, antifraude, todo esto, pues va a ser que no. Bueno, ya sabéis cómo funciona el sistema, los sistemas de los informáticos. Los informáticos pueden detectar incluso si un correo es sospechoso.
el Ayuntamiento de Sant Feliu segur que té uns informàtics que le dicen, ha entrado un correo extraño y lo dejan incluso en una ventana aparte, con una banderita. Amarillo, verde, rojo, cuidado, es un tema de seguridad, podría haber un virus. Entonces, por lo tanto, lo tienen allí parado. Pues tú imagínate que yo le pongo un señal de esta que cada vez que entra búsqueda de denúncias de Sant Feliu de Llobregat, aquello queda allí pendiente y el informático de turno lo pueda ver. Porque aquello es el sistema informático del ayuntamiento. Porque eso, por tanto, el sistema tampoco puede ser el municipal o el de la empresa. El sistema debe ser un sistema externo. La palabra, sobre todo hay una palabra que es el autónomo. ¿Sí? Hay una palabra que hasta ahora no había salido, que es independiente, no sé qué. No, autónomo. El sistema debe ser autónomo. Por lo tanto, no dependiente de nadie. Ni del informático de turno, ni del jurista de turno, ni de nadie. Porque aquí es donde hay la filtración. Si dicen que tiene que ser anónimo, confidencial, ¿cuál es el anonimato y la confidencialidad? Queda un sistema que va al saco de todos y allí alguien cualquiera lo puede ver. Entonces, Fruito, perdóname, entonces, ¿qué papel queda la agencia antifraude? Porque sí, no sirve para nada. No. Claro. Que es un montaje que es un montaje para, de alguna manera, autoprotegerse. Claro. No, por supuesto, la de Valencia y la de Andalucía ya ni os cuento. Eso me merienda de claro. Luego hablaremos, pero perdón, es que... Sí, perdón. Y autónomo, es decir, que además los instructores no han de tener ninguna relación con el ayuntamiento, ninguna relación con la administración pública. Por lo tanto, esto se da de patadas con el proyecto de ley que en este momento se está tramitando, que dicen, vamos a hacer una autoridad europea de protección de datos que va a estar adscrito al Ministerio de Justicia. Sí. Mandé. Y en las administraciones públicas el sistema tiene que ser de la administración pública. Pero ¿qué caray qué están diciendo? Yo me lo guiso. Claro. Pues ¿por qué? Porque además hay una cosa que es muy clara, que de alguna manera se hablaba en Bruselas de ello. Es decir, en Bruselas se tiene muy claro que la administración pública controla al privado. Y este buzón de denuncias es una herramienta del privado para controlar la administración pública. Efectivamente. Para controlar la administración pública. Y esto es lo que, cuando hablas con la administración pública, y en este caso, sean funcionarios de carrera, sean autónomos, sean políticos, sean lo que sean, se les ponen los pelos como escarpias cuando hay un señor que puede ir al ayuntamiento a decir, enséñeme usted el proyecto de obra de Menganito de tal, que me lo llevo, que lo estoy investigando. O la detención que se ha hecho esta noche, quiero toda la información de toda la radio de la policía de esta noche. Pues bien, estos señores pueden hacerlo. Excepciones, propiedad intelectual, protección de datos, en la medida que haya datos de terceros y seguridad nacional, pero ha de estar declarado de seguridad nacional. Pau. No, era... De hecho, te iba a preguntar lo que has respondido enseguida, a ti mismo. Vale. Y los requisitos que de estos canales establecen en particular los artículos 11 y 12 de la directiva. Es decir, que mientras los cumplas, los Estados miembros deberían incorporar la directiva a su legislación nacional antes del 17 de diciembre de 2021 y notificar a la Comisión las medidas nacionales de transposición, cosa que España tampoco ha hecho. Es decir, esto que estamos diciendo ahora se llevaría a la Unión Europea y diría, oiga, que el Ministerio de Justicia va a ser que no. Una vez notificadas estas medidas, la Comisión evalúa la exhaustividad y la conformidad de las normas a las directivas.
Por eso han sacado ya una norma que lo que hacen, al menos en España, con España, es no te damos los fondos New Generation, sino te lo retrasamos hasta que hagas no sé qué. Te lo retrasamos hasta que cumplas no sé cuánto. O hasta que parezca que cumplas. La Comisión se refiere también a las medidas de transposición. Ténganse en cuenta también que incluso en ausencia de transposición, es decir, nos dicen, y ya sabemos que vosotros no habéis transpuesto, pillines, Sí, sí. que en ausencia de transposición, Hay derechos. en derecho nacional, algunas disposiciones de la directiva pueden tener efecto directo y por tanto conferir derechos a los particulares, es decir, a los interinos, en el caso que hemos estado hablando de los interinos, que los tribunales están obligados a hacer valer. O la exención de responsabilidad en Si el son caso claras, de haber denunciado la corrupción. Precisas e incondicionales, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, corresponde a los tribunales nacionales aplicar esta jurisprudencia y decidir qué disposiciones cumplen estas condiciones. Es decir, señores, tienen ustedes unos derechos, ejérzanlos. Ya nos está bien que los ejerzan. Sí, es un Y ánimo... esto ha llegado esta mañana. Esto ha llegado esta mañana. ¿Por qué es importante? Porque de alguna manera sintoniza bastante con la visión que nosotros teníamos de qué se podía hacer con la directiva. Sintoniza bastante con la idea de que no es otra herramienta del control público para autocontrolarse a sí mismo, no. Es una herramienta del control público, básicamente para controlar lo público, que se pone en manos de personas, pues eso, autónomas, independientes y externas. Entonces, a partir de este momento es cuando estamos. Y esto es una ayuda que nos ha llegado un jugador americano y ha entrado, que teníamos en el partido, y ha entrado un jugador de 2,20 metros que ha entrado en el partido. Que tira con las dos manos y que sabe que eso es Y eso ha llegado a las 8 de la mañana de hoy. Un zurdo que tira de 3. Providencial para mí, providencial. Sí, ha llegado un fichaje, bueno, a aquellos que han... Claro, ahora habrá que notificar, porque el Estado teóricamente ya lo sabe. Habrá que notificar al Parlamento de esta nota de la Comisión Europea, y además habremos de aportarla a los procedimientos. Sí, a los procedimientos, y en el debate parlamentario aportar esto diciendo, oiga, cuidado con la ley que van a aprobar ustedes porque esto podría ser contradictorio con lo que está diciendo la Comisión Europea. Bueno, oye, que nosotros hablaríamos hasta las 10 de la noche, pero tenemos que ir... Sí. No, pero... Había preguntas, ¿había alguna cuestión que queríais plantear? Sí, Pau quería preguntar. No, ¿Sí? ya... Todo el mundo puede hacer puede ser... Claro, aquí hay un tema de formación. Aquí lo que te dice la directiva es que tiene que haber gente formada para hacer de gestor de canal de denuncias. Por eso nosotros, como Aspertic, hace 4 meses impartimos formación. Impartimos la primera formación, la mitad se hizo en Barcelona, la otra mitad se hizo en Madrid. Impartimos formación y ya tenemos un cuerpo de instructores formados. Y otra cosa que sí que es importante. La Unión Europea en ningún momento dice, sino ahora también nos dice lo contrario, que los buzones de denuncia pueden haber 100 y que han de ser autónomos económicamente también.
Es decir, que los servicios que preste los buzones de denuncia, no hay problema si se cobran, si se paga a los profesionales que están detrás de ese buzón de denuncias. Esta es una solución que ya tomó Aspertic para decir, si vamos a pedir dinero a la Generalitat de Cataluña o al Ayuntamiento de Barcelona, como se dice en catalán, qui té el cul llogat no sé quan vol. Por lo tanto, Traduce, por favor. Traduce, bueno... el que tiene el culo alquilado no es se que sienta cuando quiere. Sí. Ah, Sí, no sabría, la traducción literal es fea, Sí, pero bueno. y no sé la frase, o sea, tú estás alquilado, por lo tanto no, no eres Usufructuario. no eres dueño de ti, Usufructuario. más o menos. Una pregunta que os quería Es decir, Piratas de Hospitalet podía constituirse como buzón de denuncias, como lo ha hecho CGT. En este caso CGT se ha constituido su buzón de denuncias, entonces, como que no quiere saber qué denuncias entran, porque además podría plantear graves conflictos de intereses, porque es un sindicato y dice, mire, yo lo constituyo porque es importante, pero usted, Aspertic, lo tramitará y usted, vía denuncia, es el que pone la tecnología independiente de Aspertic para tramitarlo. Es decir, Aspertic filtra toda la información que llega, porque llega mucha información que no es objeto de la directiva, por lo tanto hay que decirle, mire, lo suyo es una desgracia, pero el que se le ha quedado el dinero, ese dinero no es de la Unión Europea. Y llega a Aspertic, y entonces Aspertic dice, mire, por llevar este asunto nosotros le cobraremos tanto, que es lo que se ha hecho con los interinos de Zaragoza y con los interinos de Pindoc de aquí de Cataluña. Te quería preguntar cómo ha terminado lo de Zaragoza. Bueno, No acabar. no ha acabado. Los han despedido, pero supongo que está... Sí, no. Lo que pasa es que nosotros lo de Zaragoza, una cosa es la acción colectiva, que la acción colectiva interviene a Aspertic con buzón de denuncias, que ha hecho una resolución y que dice al juez, mire, yo he hecho esta resolución, proceda de conformidad, y la otra es los problemas personales de la gente, que cada uno debe tener su abogado, porque cada persona es un caso diferente. El caso de Zaragoza, que es el planteamiento que hizo Josep, es un buzón externo, recibe una denuncia y dice, oiga, han abusado de mí y esto es un contrato sujeto al derecho de la Unión. Entonces, alguien lo instruye, verifica si es cierto o no que hay esta denuncia, que hay este hecho, si comprueba que es cierto, lo tiene que ejecutar. O sea, tiene que, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Sí, este señor han abusado de él, ¿y ahora qué hago con esto? Es cierto, lo tengo que llevar a un juzgado, porque en este país, el momento el que ejecuta es un juez. Oiga, señor juez, me ha llegado esto, yo lo he instruido, y esta gente para mí tienen razón. Por lo tanto, en este caso de Zaragoza es suspenda, ordene que se suspendan todas las actuaciones contra este colectivo y suspenda todos los actos tendentes a su despido. Y suspenda, como uno de los actos de represalia, la convocatoria apresurada de oposición. Porque estos señores están denunciando corrupción. Estos señores que denuncian, señoras y señores, denuncian corrupción. Denuncian infracción Del derecho de la Unión, del derecho de la Unión. a través de que se ha vulnerado una directiva, la contratación pública, etc. Se comprueba que esto es cierto, que eso es 2 más 2, esto es verdad. ¿Cuántos años llevas tú trabajando aquí? 15. En esta mesa, sí. ¿Qué dice la directiva del año 99? Oiga, ¿qué dicen las sentencias del TJUE? Es evidente que hay una infracción. Todo este colectivo está en situación de infracción. Yo lo reconozco, yo lo paso a un juez para que lo paralice. Oh, pero hay otros métodos
paralizar, ¿vale? Las oposiciones, oponerme, bueno, esto ya es un procedimiento clásico que lo sabe hacer cualquier abogado de Sant Feliu que aneu aquí, que toqui el contencioso administrativo, te lo hará. Esto es otra cosa. Esto entra en profundidad en una infracción de derecho europeo. Entonces aquí se abren una serie de vías que ya veremos por dónde salen, que es lo que se tiene que tender. ¿Qué pasa? Que lo primero que le tienes que decir, que por cierto no le han respondido, es: esto es una cuestión prejudicial. Esto quien lo tiene que resolver es el TJUE. Porque claro, hemos de sacarnos de la cabeza la idea de la pirámide. Si tú entras en el juego de ellos, ¿dónde acabas? En el Supremo. ¿Y qué te pasará en el Supremo? Que no te van a dar la razón. Y en el Constitucional. Tú tienes que saltarte este sistema. ¿Ellos dónde están cómodos? En el sistema. Usted recurra, lo que dijo la ministra, que té collons. Recurran, vayan a los juzgados, la mare que la va. Pero usted es el legislador, legisle. Es que es para matarlos. Es que de verdad. Se equivocan de recursos, Perdón, no he dicho esto. Pero ¿no? si no Que no salga alguien ahora a decir, no sé, yo no he dicho esto. Legislan el sí es sí Y lo hacen mal porque por otra... Bueno, esto es porque hay un problema con el legislador. ¿Quién es el legislador? Digo, el legislador, si sapiguéssiu qui son, el legislador son un grupo de gente que están dentro de los parlamentos, que no salen nunca por la tele, que son sus letrados, y esta gente son los que van pensando. Entonces llegan los políticos con sus asesores, muchos demasiado jóvenes, y van allí, y esta gente empatizan. Es un tipo Josep, buena gente, ay, ¿qué tal, qué tal? Y el Josep va a su rollo. Aún es franquista, el Josep. Gracias. No, el Josep del Parlament aún es franquista, aún lo ve de otra forma. Porque el legislador es como... El legislador no existe. Sí, es como el No, ejecutivo, es otro conejo con la zanahoria. Es un ente de una gente que están dentro, al sí ministra. ¿Os acordáis de una serie que hacían en Cataluña, el sí ministra? Es esto, ¿no? Sí, ministro, sí. Yo a fútbol que voy. Era británica. Pero es esto. Y la gente no se da cuenta de que quien manda, quien toca, y el sí es sí, confiaron en el Josep de turno, que aún es franquista. Les dijo, sí, sí, yo te lo haré, sí, sí. ¿Tú qué quieres? ¿Unir abuso sexual y agresión sexual? Cap problema, yo te lo hago. No. Coño, no es tan difícil. Pero solo despaches. Yo tuve una cosa en la Constitucional, la última, en el tema de la ley de contratos del Estado, la transitoria que metieron para los tasas y precios públicos, que me lo desestimó el Constitucional, que solo conseguí porque el recurso lo tuvo que poner, o sea, lo hice yo, pero lo puso Podemos. Fue el único que me lo quiso firmar. Fue al Constitucional el tema, ¿sabes?, de precios y tasas públicas. Merendado. ¿Quién metió esa transitoria? Pues perdonadme, los catalanes y Ciudadanos. La metió a última hora de gol. Para controlar, porque ahora eso viene y ahora eso nos vamos a la eléctrica, que es otra. O sea, son las puertas giratorias y las movidas. Y son los grandes despachos, y no los grandes despachos los que controlan al legislador. ¿Quién asesora a este Josep que está allí como letrado del Parlamento, del Congreso? Pero ahora por la tarde en el despacho hay unos grandes despachos, enormes despachos, con miles de abogados, que son los que van a asesorar a este hombre. ¿Y a quién se le adjudica? Antes ¿Y a quién se le adjudica el LERNES? Que eso es lo que le he dicho a él. No, ahora Josep que ¿A quién se le defenderá al Sí, pero ¿a quién se le adjudica el LERNES para tener la información de primera hora? No, a las empresas de esos grandes despachos con los políticos. Yo quisiera dar un dato para que veamos la importancia de estos despachos. En Bruselas hay 25.000 funcionarios, ¿vale? Pero hay 100.000 lobistas viviendo en Bruselas, que gestionan que su facturación es de 2 billones de euros. 2 billones de euros. Por ejemplo, este año las tecnológicas se han gastado en acciones de lobby en el Europarlamento 70 millones de euros, 77 millones de euros. O sea, Microsoft y compañías han gastado 70 millones de euros.
Pero es que las farmacéuticas se han gastado 100. Que después han ganado 10.000 millones. Pero se han gastado 100. Pero si lo- Y lo que te he dicho a del más pequeña camino- escala, la Cofradía de Pescadores de Vigo se gastó el 2020 3 millones de euros, una simple cofradía de pescadores, en tener acciones de lobby. Sí, pero sí. Te lo he dicho por el camino, Garrido Walker, que son los que tenían, los 30 abogados que tenían en contra en mi juicio de Operación Poniente, de elegido, que he declarado 10 horas como de testigo de cargo, ha cobrado a Bengoa, que está en ruina y que se ha ido a la mierda, con perdón, a Bengoa, que debe 200 millones, que hay 1.500 años pedidos por el fiscal, por mi denuncia. ¿Y a cuánto le ha pagado a Bengoa a los señores Garrido Walker por mi juicio, a los abogados? 50 millones de euros. De minutas, que eso está documentado, publicado, que los señores Garrido Walker se han gastado en inteligencia artificial. Bien, entonces, sobre todo, tener claro que estamos hablando de un tercer tiempo en el cual las estrategias de los equipos y la nuestra, la primera, se han modificado. Han entrado nuevos jugadores en nuestro equipo, que no sabemos también si se nos griparán a los 3 minutos, pero con la nota de hoy de la Comisión Europea, que esos no dan puntada sin hilo, con la nota de hoy de la Comisión Europea ya nos dicen, oigan, sigan por este camino. Entonces, a partir de aquí, yo solo, que creo que queda un minuto o menos de un minuto, agradecer a la gente de Alternativa Pirata, agradecer a Pau y al casinet de Sant Feliu, o al casino de Sant Feliu, porque casinet suena pequeño y es el casino. Y es el casino de Sant Feliu, que nos haya acogido en esta conferencia. Agradecer también a los que nos han estado viendo a través de las redes sociales, y que, como pasa siempre, nada está escrito. No. Es decir, si algo hemos de aprender es de que nada está escrito. Nosotros pasaremos y habrá otra gente que tendrá una idea aún más genial que la nuestra. Y no pasa nada. Las sociedades evolucionan así. Gente que son activistas y nunca dejarán de serlo, y gente que va a sustituir a estos activistas. Y confiemos en las nuevas generaciones. Es muy importante. Hay abogados jóvenes brillantes, muy brillantes, que solo están esperando la oportunidad para aprender más y aplicar lo aprendido. Y lo dejaríamos aquí. Muchas gracias. Me decía mi paisano Nicolás Sarpérez Alonso, presidente de la República, que en la vida todo lo que no evoluciona acaba corrompiéndose o se convierte en foco de corrupción.